bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy es un día muy especial porque nada más ni nada menos es un día de frontera. Nos estamos yendo de la ciudad de Guatemala para nada más ni nada menos que El Salvador. Muchos se preguntarán que por qué hicimos esta vuelta, por qué vinimos a Guatemala primero, y la respuesta es que vinimos primero a Guatemala para poder conseguir turno en El Salvador para hacer la visa de Estados Unidos de Facu. Así es, como ustedes también estarán sorprendidos, nosotros también pensábamos que necesariamente había que volver a Argentina para hacer este trámite, y lo cierto es que uno lo puede gestionar en cualquier embajada de los Estados Unidos. Así que ya tenemos el turno próximamente, pero eso lo van a ver más adelante. Estamos muy ansiosos, es el país número 11, sí, si no me equivoco, que por más que sea chiquitito y el país más pequeño de Centroamérica, promete un montón, ¿eh? Es un país que hace mucho tiempo queríamos visitar y se está cumpliendo otro sueño más, de llegar a conocer El Salvador. Bueno, agarramos un peaje. ¿Cuánto cuesta? 15 quetzales. Sí. Acá la moneda, si no lo saben, es el quetzal. Aproximadamente 7 quetzales son $1 estadounidense. ¡Feliz viaje! Gracias. ¡Feliz viaje! Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gente de Guatemala. No estamos haciendo una despedida tan eufórica del país porque vamos a volver. Por eso, gente de Guatemala, espérennos que va a haber más videos de este hermoso país. Como lo canto y lo siento yo, como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como. Ya estamos cada vez más cerquita de la frontera. ¿A cuánto estamos? 12 kilómetros. 9 kilómetros. Muy cerquita. Y nos estamos yendo a encontrar con unos amigos que ya los han visto en el canal. Lalo y Mariela nos están esperando más adelante. Ya se hizo un hábito cruzar nuestras fronteras con los chicos de la Naranja Rodante. Y lo que sí también voy a comentar, nosotros estuvimos varios días en Ciudad de Guatemala haciendo base, y lo que se puede sentir cuando te venís para este lado del Salvador ya es mucho calor. La verdad que sí. Nosotros salimos con pantalón largo y todo, sí, pero la verdad que nos estamos arrepintiendo. Buenas. Acá están Lalo y Mariela. ¿Estás bien? No demoraron nada. Bueno, seguimos ruta nomás. Fue el encuentro acá coordinado y ahora nos vamos nomás para la frontera. ¿Cómo se llama la frontera? Me fue el nombre. Del lado del Salvador sé que es Chinamas. ¿Jitapa es del lado de Guatemala? No recuerdo bien. Creo que es frontera Chinamas porque están unidas, me parece. Si no, bueno, no estoy recordando mal. Ahora lo vamos a ver. Unos momentos después. Acá estamos llegando a la frontera. Vehículos livianos, dice. No entiendo cómo es, porque vemos que hay como una fila de autos. No sé por qué siempre en las fronteras nunca se entiende por dónde uno tiene que ir. Creo que es por acá. Acá nos estaban comentando que acá se puede bajar. Al final las fronteras no están unidas. Del lado de Guatemala se llama Valle Nuevo. Bueno, vamos a hacer la salida acá primero y dice que acá se puede parar, así que... Acabamos de hacer la salida temporal del vehículo, la salida nuestra de Guatemala. Para lo que es el vehículo, sí o sí hay que presentar fotocopias, como siempre, del permiso, del pasaporte, de la licencia de conducir y la propiedad del vehículo. Ahora estamos yendo... y otra cosa importante, van a tener que sacar fotocopias sí o sí porque te piden el sello de salida también. Sí, el sello de salida. O sea, sí o sí van a tener que sacar fotocopias acá en la frontera. Bueno, ahora vamos para el lado de la frontera del Salvador. Ahora estamos en ese famoso limbo que no pertenecemos a ningún país. No estamos ni en El Salvador, ni en Guatemala. Mira, ahí se ve el cartel gigante. Te quedaron lugares por descubrir. Esperamos que vuelvas pronto. Bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como bailalo. Obvio que vamos a volver a Guatemala. Nos quedaron un montón de lugares todavía. Miren acá, gente. Bienvenidos al Salvador. ¿Quién no nos deja? No nos hace señal. ¿El policía? Sí. Señor, venimos manejando desde Argentina. Sí. Perfecto. Vamos a hacer migraciones. Muchas gracias, muy amable. Ahí nos explicó un poco cómo tenemos que hacer el trámite. Bueno, ahora sí, vamos a hacer los trámites del Salvador. El calor que hace gente en El Salvador es impresionante. Yo lo juro, sí. Cruzamos el puente y ya. Ya hace más calor. El sol, yo tengo acá el brazo en la ventana, el sol, sentís como si lo estuvieras poniendo, les juro, al lado del fuego, o sea, te quema.
país. Mira, bienvenidos a El Salvador, dice. Bueno, lo tapó el colectivo. La verdad que muy contento de estar en un nuevo país. Súper ordenada la frontera, las dos. Tanto del lado de Guatemala como del lado de El Salvador. Muy ordenada, muy rápido. Súper recomendamos usar esta frontera. Muy amable la gente. La verdad que el trámite de 10 puntos. ¿Y cómo te sentís ahora yendo por rutas salvadoreñas? Con calor. Nos habían advertido que este país era bastante caluroso, pero bueno, muy contento porque era un país que cuando estábamos en Argentina lo veíamos tan lejano y hoy estar ingresando acá es cumplir otro sueño. Esas son las sensaciones. Lo que vamos a hacer ahora es buscar algo para comer. Apenas uno cruza la frontera pasa por este pueblito que se llama Aguachapán y se viene el agua también. Sí, parece que sí. No sé dónde nos hemos metido, la verdad. Parece ser que estamos en una calle de un mercado. Sí, está el mercado ahí. Queríamos buscar una pizza para comer, pero terminamos recorriendo el mercado de acá. La verdad que no se siente inseguro para nada. Se ve que venden ropa, mochilas. Creo que todavía no lo dijimos, pero acá la moneda es el dólar. Sí, exactamente. No hay que hacer conversiones. Ay, qué alivio. Bueno, nos hemos ido de la ciudad porque la verdad se veía bastante complicado encontrar lugar para estacionar. Y nosotros vamos camino a Lourdes ahora, donde nos van a recibir unos viajeros salvadoreños. Y hemos visto que hay varios pueblitos, varias ciudades a lo largo de la ruta, así que decidimos con los chicos también de la Naranja Rodante comer más adelante. Me salió un persito. Y acá hemos encontrado una plaza para parar a comer. Hay un Subway y otra pizzería que se llama La Siciliana, que la hemos visto varias veces y no la probamos nunca. Hemos comprado una promoción que viene una pizza, una gaseosa y unas cositas más. Con postre y todo, no llegan a $10. Bien, para 4 personas. Y bueno, Lalo se puso a armar el toldo porque está lloviendo. Nada nos impida comer. Estamos con hambre. Saca el toldo, Lalo. ¡Salud! Bienvenidos al Salvador. El Salvador. Después de mucho tiempo ya estamos instalados acá en El Salvador, muchas horas. Pasaron cosas. Estábamos comiendo como vieron y bueno, Sofi se descompuso. Se apagó la tele. Sí, tuvimos que ir a una clínica a ver que la atendieran, que le sacaran sangre, corroborar que todo está bien. Gracias a Dios ya estamos bien, ya nos instalamos acá en El Salvador, en una ciudad que se llama Lourdes, muy cerquita de San Salvador. Ahí le vamos a dejar una imagen. Ahora nos vinimos a probar una comida típica que nos dijeron, esta es de acá, de El Salvador. Acompáñenme, vengan con quién estamos. Estamos con los chicos de la Naranja Rodante que cruzamos la frontera hoy. Y también con Gaby de Chiflados en Viaje. ¿Chiflados por viajar? Chiflados por viajar, así. Que nos trajo a comer típicas pupusas de acá de El Salvador. Y Génesis. Hola. La cara de Tiene un poquito de vergüenza Génesis. Vamos a comer algo rico. Bueno, acá estamos aprendiendo a comer pupusa. Ahí está, mirá. Así. Se pone la salsa al lado. Así es, Lalo. ¿Vos qué hiciste? No, hicimos lo mismo. Esta que pedí yo es de loroco, que es el mismo capullito de flor que habíamos descubierto en Guatemala, que es riquísima, viene con loroco y queso. Sale 90 centavos de dólar, creo. Sí, y la verdad que hacía rato que no comía algo tan rico. Yo lo voy a dejar así. ¿Qué decimos, Lalo? Lo dejo así, ¿no? Está muy bueno. Está muy caliente también. Al día siguiente. Y hoy es un día especial porque ¿a dónde nos vamos? Nos estamos yendo para la ciudad de San Salvador. Estamos acá nomás a 20 minutitos. En realidad mañana es un día especial porque se viene algo muy importante en el viaje. Se viene el trámite de la visa. De todos los que estamos acá, el único que no tiene visa soy yo, así que estamos rodando. Vamos mañana. Estamos acá con todas las pilas. Sí, mañana estamos festejamos. festejando a lo grande. Está decretado. Sí, nosotros lo estamos decretando. Ya estamos diciendo, tengo que ir a buscar la visa a San Salvador, nada más. Y la verdad que también lo que nos viene sorprendiendo es la amabilidad de la gente de acá del país. Sí. Realmente. Nadie nos quiere cobrar nada, todos súper contentos con el proyecto. Mucha bondad, muy generoso. En lo que hemos caminado por las calles es impresionante la gente como nos ha tratado y nos ha recibido en El Salvador. Salvador nos viene sorprendiendo su gente. No se diga más, nos vamos para la capital. Vamos arriba.
recorriendo desde Argentina con nuestro auto todo el continente y nuestro sueño es llegar manejando hasta Alaska. Pero siempre, bueno, hay dificultades en el camino, cosas que hay que pasar. Obstáculos que hay que ir sorteando, digamos. Exactamente, como este momento, que sería hacer la visa estadounidense para Facu, como ya dijo recién, y después los dos nos tenemos que hacer la de Canadá. No termina acá, señores, ¿eh? Se nota mucho que están construyendo rutas nuevas. Lo mismo que nos decía la gente también, que están construyendo áreas de descanso, shoppings y demás. Bueno, hace 2 días nomás que estamos, pero todo lo que hemos visto hasta el momento, la verdad que súper moderno. El país se siente súper seguro, estamos muy contentos con eso. Y siguiendo con el tema del visado, por el motivo que nosotros elegimos acá hacerlo en El Salvador, la verdad que es un país que queríamos conocer obviamente, que está de paso en nuestra ruta, y porque habíamos leído que acá en El Salvador había menor tiempo de espera para conseguir turno, lo cual es cierto porque hace relativamente 3 semanas completamos el famoso formulario DS-160 y ya tenemos turno para mañana. Estamos súper cerquita de la capital, acá el GPS nos marca 10 minutos nomás, la verdad que es súper rápido, recién salimos de Lourdes. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Venimos a quedarnos a un Airbnb acá en El Salvador porque mañana Facu tiene turno muy temprano. Hay que estar a las 6:30 de la mañana en la embajada. Podríamos habernos quedado en Lourdes, pero ese tramo de la ruta, sobre todo de Lourdes y San Salvador, comentaba la gente local que era una ruta que estaba como muy olvidada, venida abajo, entonces se está haciendo como una remodelación y eso conlleva a que haya tráfico, por eso nos aseguramos también, ¿no? de venir a la ciudad. Acabamos de ingresar al barrio donde está el Airbnb. Por lo general lo que hemos visto acá en El Salvador hasta el momento son como todos barrios cerrados, ¿no? Sí. Nos han dicho que esos portones y esa seguridad han quedado de cuando El Salvador era mucho más peligroso. Todo está custodiado y dividido en barrios. Naranja nos dijeron que era el Airbnb, así que por lo visto es este. Se ve re tranquilo el lugar, ¿eh? Acá, como en varios Airbnb que hemos estado, es auto check-in. Te dan un código que vos tenés que poner en la puerta y así ya uno entra directamente. No hay que registrarse ni nada porque eso ya uno lo hace anteriormente por la plataforma. Miren qué lindo. Vista a Tutuca, que quedó estacionado ahí afuera. Sí. Heladera, cafetera, microondas. Un espectáculo. Ahora sí vamos a entrar a la habitación. Otro odisea por abrir la puerta de la pieza. Además, acá vamos a estar una noche nomás solamente para hacer el trámite de la visa. Este Airbnb tiene un costo de $27. No sé si vamos a salir a pasear o no. Mira, esto yo no lo había visto nunca. ¿Qué? Ah, el espejo con luz. Para las mujeres es. Sí, obvio, yo no. Para maquillarse. No voy a usar esto seguro. ¿A dónde vinimos? Nos vinimos a hacer un previo conocimiento del barrio donde está la embajada, que por cierto está acá al frente. Miren, todo eso que está ahí es la embajada de los Estados Unidos. Ajá, qué linda. Acá tenemos que venir mañana y quisimos venir a dar una vuelta para conocer dónde podemos estacionar el auto, cómo es el tráfico, qué tan lejos estábamos verdaderamente. Nada, estábamos súper cerca, 5 minutos. Ahora vamos a ver dónde podemos estacionar el auto mañana. Buen día, gente, un nuevo día acá en el canal. Van a ser las 6 de la mañana. ¿Y cómo te sentís? Bien, ya no estamos yendo, estoy buscando el GPS, ya no estamos yendo para la embajada de los Estados Unidos, pero tranquilo, hicimos todos los repasos previos y bueno. Miren qué facha, ¿eh? ¿Viste? Camisita. Sí, es raro cuando ando de camisa. Gente, crucen los dedos, va a salir todo más que bien. Bueno, gente, Facu ya se bajó del auto. Yo estoy estacionada en un McDonald's que está a unas cuadras en diagonal de la embajada. Son las 7 de la mañana, así que ya entró. Estoy muy sola acá. Mis amigos ahora son ustedes. Ay, pobre Facu, entró solo y bueno, yo también quedo sola, así que capaz que vaya a desayunar algo acá en el McDonald's. Estoy un poco nerviosa. Podemos ir a desayunar algo juntos. Ya les dije, ustedes son mis amigos en este momento. Miren, bueno, acá estamos ingresando. Lo que nos llama la atención de estos países
es que siempre hay refill en bebidas, es decir, que uno se puede servir la cantidad de veces que quiere. Y otra cosa que les quería mencionar es que, por ejemplo, acá vemos de nuevo el famoso loroco, que es el capullo que acá en Salvador se come también, claramente como en Guatemala. ¿Ven? Es este capullito de esta flor, que les juro por Dios que es riquísimo. Al final me pedí un desayuno clásico de acá. Este salía 3,25. Miren, viene con hot cakes, la miel de maple para ponerle a los panquequitos, la manteca y el café. Me voy a desayunar acá, esperando a ver si viene Facu o lo salgo a buscar ya directamente. Mientras esperamos, les quería comentar que con Facu hicimos toda la gestión de la visa a través de Procuratio, una empresa súper seria que ya viene aplicando con visas de Estados Unidos hace un montón. Ellos están ubicados en Buenos Aires, tienen la oficina presencial, pero también se puede gestionar a distancia, como lo hicimos nosotros. La verdad que venimos súper tranquilos, más allá de que el resultado sea positivo o no, que va a ser positivo igual. Estamos súper confiados que va a salir todo bien. Gente, crucen los dedos mientras están viendo el video. Lo bueno es que ustedes los van a poder adelantar y ver el resultado. Yo estoy acá con el café, hablando sola en un McDonald's. Me voy a terminar el café y vamos a ver qué pasa. Lamentablemente tenemos malas noticias. Me rechazaron la visa para Estados Unidos. La verdad que nos tomamos unos días para dar la noticia, porque habíamos quedado muy choqueados, teníamos mucha ilusión, ¿verdad? Y sí, lamentablemente el resultado fue negativo. Me hicieron solamente 3 preguntas básicas, digamos, motivo del viaje a los Estados Unidos. Bueno, le comenté el proyecto que tenemos nosotros, a qué se dedicaba, le comenté también que trabajamos, lo que ustedes ya saben si son miembros del canal, que hacemos contenido, que vendemos cosas en el viaje. Y también me hicieron una pregunta bastante extraña, es que si había ido a otro país que no sea de América Latina, porque mi pasaporte tenía muchos sellos del viaje que venimos haciendo. Obviamente no había ido a otro país. Y la respuesta fue que no. Sus motivos son de que yo no muestro lazos fuertes con Argentina, como que no tengo algo por qué volver a Argentina. No fue una explicación que me dio el oficial de aduana, porque no te dan explicación, solamente me dieron un papel y uno deduce mediante la explicación que te dan que ese es el motivo. Sí, la verdad que fue un golpe muy duro porque estábamos muy ilusionados, estamos en realidad, como dice Facu, teníamos todos los motivos para justificar el viaje. Ustedes saben que nuestra intención es llegar hasta Alaska y no tenemos intenciones de quedarnos en los Estados Unidos. Como lo están viendo ahora, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, nuestros ingresos de YouTube, como ya explicó Facu, también vendemos seguros de viajes, vendemos eSIM. Es decir, pensamos realmente que nos iban a dar la visa porque es totalmente demostrable nuestro proyecto, pero bueno, en este momento parece ser que no puede ser. ¿Por qué no en otro momento? La verdad que sabemos que hay cosas peores. No les vamos a negar que no estamos tristes porque la verdad que hemos estado muy apagados. El domingo pasado no hubo video, ya saben por qué ahora también. Estamos un poco desmotivados, pero también queremos que esto nos sirva. Sí, o sea que es un obstáculo en este momento, lo queremos tratar de tomar como que no era en este momento. Ahora parece fácil con el correr de los días de decirlo, pero en su momento sí dolió bastante porque había mucha ilusión. Pero también sabemos que se vienen muchos países por delante, hay un montón de cosas para seguir disfrutando. Bueno, acá estamos recuperándonos de a poquito, ¿no? Sí. Nosotros vamos a seguir viajando y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de ustedes. Saben que nuestro próximo país es México, aunque se vienen cositas también de Guatemala que vamos a volver a ingresar al país. Y después vamos a ver cómo podemos resolver el tema de la visa. Gente, queremos tomarlo como no una traba, sino, como dijo Facu hace un rato, un obstáculo que hay que sortear. Y bueno,
decirles que los queremos mucho, que vamos a seguir intentando por el momento. Gracias a todos los que nos apoyan. Vamos a seguir viajando, como dijimos recién. Así que si todavía no estás suscrito a este canal, no olvides de suscribirte, que nos va a dar muchas fuerzas para seguir. Las necesitamos bastante, más que nunca ahora. Sí. Así que, bueno. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.